Hola colegas, les saluda el licenciado Joshua Barbosa, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica y de JI Enfermeros. Soy docente del Instituto Tomás Garrigue Masaryk y nuestro tema denominado Filosofía y Complejidad en el Cuidado Enfermero es nuestro tema introductorio del día de hoy. Eh, Veamos. Primero, tenemos que pensar la idea del ser. Y al mencionar al ser, estamos viendo la idea de lo que es y lo que no es el ser. Es decir, el ser y el no ser de el ser, de la esencia. Todo lo que es y todo lo que no es el ser, o sea, todo lo que puedo ver, todo lo que puedo percibir y lo que no puedo percibir, pero sé que existe, es percibido por el mundo en función de la capacidad de este mundo para percibir. Es decir, el mundo tiene la cualidad de percibir y el ser tiene la cualidad de darse ver. Entonces, la idea de percibir es en función de cómo el mundo tiene la misma capacidad de percibir las cosas que observa de el ser, ¿no? Por ende, cuando el mundo observa, cuando el mundo percibe, otorga una representación. Primero, una representación que es la mentalización o la idealización de todo lo que puede percibir en función de los seres, ¿no? O sea, de los objetos que se presentan ante el mundo. Yo no puedo darme a conocer al mundo si es que no tengo relación con el mundo. O el mundo no puede tener relación conmigo si es que el mundo no se muestra ante mí, ¿no? La representación o la mentalización se conoce como realidad percibida. Es decir, todo lo que yo puedo observar es una realidad percibida, porque está en función de mi capacidad de percibir, ¿no? Es, es la forma en cómo se muestra a nosotros, cómo nosotros los podemos percibir. No, por nuestra cualidad, por nuestra capacidad de percibir, nosotros vamos a mentalizar los objetos en función de nuestra propia capacidad, no en función de la realidad misma del fenómeno o del objeto o del ser mismo que veo ante mí. Antes de continuar, quiero hacer mención de que es muy importante que nosotros sepamos de que los seres que se presentan a nosotros, los seres fuera de nosotros, ¿no? La humanidad entera, no es un todo existente ante nosotros, porque nosotros solamente percibimos una parte de ellos. Pero eso no significa que le quitemos la cualidad del ser de ser un todo. Pero nosotros solamente observamos una parte. La cualidad del ser. Fenómeno por el cual el Homo sapiens tiene la sensibilidad y la sensación. La cualidad de nosotros puede permitir la sensibilidad de sentir, ¿no? de la sensibilidad para percibir y la sensación que es la consecuencia de percibir. La sensibilidad es la capacidad de sentir la existencia del otro, es decir, del ser, de la humanidad. Y la sensación es la transformación, es decir, la consecuencia que causa en mí, el producto que causa en mí, en la existencia de otro ser ante mí. Las estructuras de mi cualidad para que pueda estimularse la sensibilidad y la sensación es la experiencia previa, ¿no? Las ideas, por ejemplo, la idea de ser o el concepto de un escritorio, es producto de mi experiencia previa porque conozco que eso es un escritorio. Si no tuviera relación con el mundo, no tuviera relación con el universo de las cosas, no sabría que esto es un escritorio, a pesar de que puedo utilizarlo para miles de cosas, pero no tengo el concepto de escritorio. A eso se le llama o se le conoce como experiencia previa. La percepción de la situación, es decir, poder entregar mi forma de ser al momento que estoy viviendo, y la percepción de la realidad, que es entregar mi ser al universo en el cual me estoy involucrando, ¿no? Bien, es muy importante que sepamos que nosotros causamos sensibilidad por nuestra imagen y sensación por la interpretación que causamos en nosotros seres. Lo mismo para con nosotros. Cuando el mundo se presenta a nosotros, nos causa una sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad de poder observar el mundo, de poder observar su cuerpo, la forma de su cara, el color de su piel, el sexo, su condición social quizás, su forma de expresarse, etcétera. Eso causa sensibilidad. Y la sensación es la interpretación de esta imagen ante mí, ¿no? La realidad percibida es la representación de la forma de ser en función del momento. Es decir, en el momento determinado de la interrelación de los seres se da una realidad percibida, no una realidad auténtica. La realidad auténtica
es la esencia, es la forma entera, es la forma inmaculada de la persona, del ser. Por ejemplo, el primer ser auténtico es Dios, porque independientemente de las concepciones que tengo de Él, ¿no? Para unos son ateos, por ejemplo, independientemente de la concepción que tengo de Él, sé que existe y no sé cómo es. Independientemente de su existencia, sé que existe. Eso es una esencia, esa es una realidad auténtica. La humanidad también es una realidad auténtica. El problema es que, tal como se muestra la humanidad en el mundo, se distorsiona la imagen por la forma en cómo esta humanidad se presenta ante mí y se vuelve una realidad percibida. Es por eso que dicen, no, nunca vas a terminar de conocer a una persona. Es lógico, no puedo terminar de conocer a una persona porque solamente conozco una parte de ella por la forma en cómo se presenta ante mí en determinadas fracciones de tiempo o momentos, ¿no? La realidad percibida, por ende, le resta a la realidad auténtica. La realidad auténtica es un todo, la realidad percibida es una parte, pero una parte que abarca el todo a su vez. Por eso es de que la humanidad, ¿no? La humanidad, el ser humano generaliza las formas en cómo se presentan de mí. Por ejemplo, si una persona se muestra agresiva ante mí, le voy a guardar rencor, pues parte de la humanidad en abstraer o sea, realizar una reducción a lo absoluto, ¿no? Es decir, yo voy a reducir al ser del todo a una parte y esa parte se convierte en todo el ser y eso es malo. No puedo reducir no puedo reducir el ser a una parte del ser porque aún no conozco el todo, a pesar de que esa parte es el todo del ser, ¿no? El ser es más allá que sus partes. El todo es más que la suma de sus partes. Muy bien, pero cada parte es el todo a su vez. Pero no puedo generalizar que esa parte que conozco es únicamente lo que debo de conocer. Debo de darle la opción al ser humano a conocer más partes del todo para poder dar una idea o un acercamiento a su realidad auténtica como ser humano, ¿no? Aquí nace, por ejemplo, la discriminación, el racismo, el clasismo, ¿no? La homofobia. Todas esas represiones, todos esos trastornos sociales surgen de la generalización o la reducción a lo mínimo, la reducción al fractal de la humanidad. Nosotros observamos fenómenos ante nosotros y nosotros creemos que eso es lo único y esa es la única forma o lo único que debe presentarse ante nosotros, lo cual es errado. No puede quedarse una forma de ser ante nosotros y creer que eso es todo. No, debemos de darle a la humanidad otras formas de ser, ¿no? Y eso sucede mucho en el cuidado. Nosotros cuando observamos un problema, por ejemplo, fiebre, uy, quedó en fiebre y tenemos que colocarle un antipirético. Pero no vamos al trasfondo, no le damos al ser la oportunidad de poder demostrar alguna otra respuesta. Por ejemplo, la fiebre te puede causar incomodidad, disconfort, angustia, ¿no? Hasta desesperación. No solamente a él, sino a las personas que lo acompañen. Pero aparte, fisiológicamente la fiebre puede ser un indicador de infección, de inflamación o de una septicemia. Y en vez de aliviar el problema o de calmar el problema, estoy solamente opacando los síntomas, ¿no? O los signos. Entonces, eso es lo errado de nosotros. Nuestra realidad percibida a veces es muy reducida. Nuestra realidad percibida es tan reducida que únicamente nos dedicamos a observar el fenómeno como concepto, pero no vemos sus consecuencias. O sea, quiero cuidar lo que observo en este momento, muy bien, sin tener en cuenta las consecuencias de este problema. Si hay una fiebre, me olvido de la consecuencia que es una angustia, una desesperación o que una fiebre es producto de una infección. Me olvido, me quedo solamente con la fiebre. Si observo dolor, pues calmo el dolor y me olvido si es que hay una lesión física o me olvido si es que hay una lesión tisular o un problema de herida o me olvido si es que hay un sillazamiento o me olvido de todos los problemas que puedan causar el dolor y me olvido sus consecuencias del dolor, que son la angustia, la irritabilidad, ¿no? La preocupación, ¿por qué me está doliendo? ¿No? Entonces, muchas de nuestras ideas son tan reducidas que no medimos las consecuencias y solamente lo tomamos como conceptos únicos por la forma en cómo se presentan ante nosotros, lo cual es errado. La idea de esto es de que nosotros
nos pongamos a pensar en las posteriores consecuencias de los fenómenos que observo en el momento del cuidado. No retroceder ni tampoco quedarme con el presente, sino que el cuidado de enfermería se fija hacia el futuro. La idea de poder ver un fenómeno y poder medir o poder posicionarme a las consecuencias para evitar llegar a ellas, porque ese es el estado óptimo, ¿no? Mejorar el estado del paciente, favorecer su bienestar, pero yo sé que no va a regresar a lo mismo, ¿no? Bien, finalmente, la realidad auténtica es percibida solo cuando el observador y el objeto externo, o sea, el fenómeno, la persona, el paciente, yo sería el observador como enfermero, tienen la conciencia, la intención y la razón para el encuentro de subjetividades. Aunque la realidad auténtica y siempre se va a ver distorsionada por el conocimiento o por el cognoscente, ¿no? Por el cognoscente del ser, es decir, por la forma en cómo se da a conocer. Si yo soy brusco para tratar a las personas, si no saludo, yo me estoy dando a conocer ese lado negativo. Entonces, las personas va a creer que soy siempre ser un maleducado y las enfermeras son maleducadas. Pues no es así. Es la forma en cómo me presenté ante el mundo. Y no es el todo de mi ser. Quizás ese día tuve una discusión con mi esposo, con mi esposa, o tuve un malentendido con mis hijos y salí malhumorado de mi casa y llegué al hospital malhumorado y la primera persona, el primer paciente que se me presenta, pues observó, percibió que estaba malhumorado y creía que estaba malhumorado con él y generalizó mi idea y ya no me quiso hablar. Empezamos a tener un trato muy irritable, muy áspero y ahí vienen los problemas de generalización. Yo malhumorado y el paciente malhumorado, entonces hay incompatibilidad en la relación, ¿no? En la interrelación. Tenemos un punto de bifurcación en un momento justo que nos permite relacionarnos con el ser humano. Es decir, tenemos unos criterios que nos van a permitir entrar en una relación óptima. Cuando hay incompatibilidad, cuando hay incongruencia de esos criterios, simplemente la relación se ve fallida o no hay percepción real, hay una percepción propia. No puede suceder eso en las relaciones con los seres humanos. No puedo tener una percepción propia de la humanidad. ¿Por qué tengo que esperar darle el otro lado a la humanidad para mostrarse, para poder entrar en una compatibilidad de criterios en las relaciones o interrelaciones entre los seres humanos o entre el hombre y el mundo, ¿no? Entre el ser humano y el mundo? Bien, bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Se despide el licenciado Yoshua Barbosa. Espero que les haya gustado esta pequeña conferencia y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.